vez has estado conmigo y no olvido lo viví, y tú lo sabes, Señor. Aleluya, tu Tú nombre, conoces mi Señor. corazón. A ti toda la gloria. Mucho menos está cansado que con amor hemos construido para ti. Santo es Cristo, aleluya. A su nombre, gloria. Este festejo no es para nosotros, es para darle gracias a Dios por un año más, no digo de vida, un año más que Dios nos ha permitido estar aquí. Hace ratito me decía uno de los muchachos: pastor, hoy me vestí como usted. A su nombre, gloria. Santo. Hoy me preparé como usted, pastor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Al mismo niño que he visto jugar a ser pastor. No estamos aquí por nosotros. Estamos aquí por las futuras generaciones. No estamos aquí por una comida. Estamos por un propósito. Y antes de continuar, voy a dejar el lugar con Ángel. Él va a continuar en este momento. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Nombre, gloria. Puede sentarse si gusta, pero no deje de prestar atención y darle lugar al Espíritu Santo. Amén. Nombre, gloria. Aleluya. Como juventud, cada uno de los jóvenes de esta iglesia, yo sé que sabe y siente que pertenece a esta iglesia, como cada uno de nosotros. Y pues se nos dio la idea de escribir unas palabras de qué es lo que sentimos por esta iglesia, o qué es para nosotros, como es mi caso. Para las cabezas de esta iglesia no me supieron decir. Tal vez noviembre o quizás diciembre. Para la cabeza de mi hogar, tal vez un septiembre o un octubre. Pero para mí, el Señor me ha dado la dicha de acordarme de esa maravillosa fecha. Para mí, un 3 de enero de 2021. Para mí sucedió un acontecimiento que a la verdad todos compartimos, pero no en la misma fecha. Y de hecho, siquiera la fecha es importante, sino lo que sucedió, y fue el momento en el que el Señor decidió agregarnos a un plan que yo sé y estoy seguro salió de su corazón, llamado Jehová Jireh. Me acuerdo bien de ese día, mi mamá levantándonos y anunciándonos que íbamos a la iglesia, y dije yo entre mí: ¿a la iglesia? Esto porque como familia habíamos ido más veces a la Ciudad de México que a la iglesia, y a la Ciudad de México jamás habíamos ido. Pero dije, está bien, para todo hay una primera vez, y me alisté. Agarramos camino en el carro y en algún punto nos desviamos del camino hacia donde creí que íbamos. Y por un momento creí que era una sorpresa, o que nos habían mentido. Pero no, llegamos a un edificio de 3 pisos que sinceramente era la primera vez que lo veía en mi vida.
Alguna hermanita nos dio la bienvenida muy amablemente. Y subimos esas rampas y esas escaleras. Quizás que llegamos a un piso de lo más normal. Yo habiéndome imaginado una super iglesia. Pero no. Solo era un piso común con un poco de sillas. Y este fue mi primer pensamiento. Esto es una iglesia. Y es raro. Sin saber que en ese momento y lugar se marcaba un antes y un después en mi vida. Ese día me sentí y conocí a gente muy rara. Pero pues acabó y no pasó a mayor cosa. Al siguiente domingo la rutina se repitió. Yo creyendo en lo que había pasado la semana pasada, valga la redundancia, había sido de una única vez. Volví a ver a esa gente rarita. Y domingo con domingo se empezó a repetir la rutina. De repente, esa señora que le decían pastora me empezó a caer bien. También empecé a sentir confianza con el pastor de esa iglesia. Vi que aquel hermano que se llamaba Cristian era muy amigable y muy importante en la iglesia. La hermanita Estela era muy buena gente. Y así cada uno de aquellos hermanitos dejaron de ser raros y empezaron a ser la gente con la que frecuentaba muy seguido. Un domingo más que otro, aquellos pastores me ofrecieron la primera oportunidad de servir en esa iglesia. El importantísimo cargo del tripié y la cámara. Y sinceramente, hermanos, ahí comencé a sentirme parte de aquella iglesia. Tiempo después, supe que empezaba a apreciar a aquellos hermanos cuando un domingo no vi a la pastora y me enteré que había sufrido una triste pérdida. Y también me entristeció mucho. O cuando hicimos ese primer viaje como iglesia a esas tierras lejanas llamadas Chimalapa, de donde la iglesia se trajo muy buenos recuerdos, como el de aquel niño que se vomitaba bajando de esas montañas, o mi papá que se consiguió una muy buena amistad. El hermano Cristian se trajo unas gallinas ponedoras. Y yo me regresé con ese sentimiento de que esta iglesia ya era mi familia. Y así, hermanos, hay un montón de historias que contar de estos 5 años que llevamos aquí. Y así como ya todos ustedes, hermanos, tienen sus propias historias, su propio primer día y su propio primer servicio, primer viaje, pero le quiero recordar algo, hermano. Le quiero recordar por qué se quedó aquí. No fue por el viaje, no fue porque lo recibieron bien, o porque empezó a servir, ni siquiera por los pastores. No, nada de eso lo hizo que se quedara. Quiero recordarle el verdadero motivo que hizo que usted se quedara aquí, hermano. Vayámonos un poco a nuestra memoria. Acuérdense que solo un poquito antes de ese primer día que todos compartimos, alguien que quería o usted mismo quizás tenía una situación, creo que un problema. Creo que estaba enfermo y creo que necesitaba una operación. Porque el doctor ya le había dicho que solamente así, que no había otra manera.
creo que no había economía en su casa. Estaba durísima la situación. Tanto que no había para los gastos del hogar, porque no había trabajo. Que por esto mismo o por otra situación quizás el matrimonio se estaba cayendo a pedazos. O quizás era que el vicio lo tenía esclavo y no lo dejaba ser libre. Ah, no, ya me acordé. A usted lo tenían amenazado, si no mal recuerdo. No había paz en su casa. Peleaba mucho, tenía un muy mal carácter. Guardaba odio en su corazón. No podía perdonar a aquella persona que le hizo tanto daño. Ah, no, me estoy equivocando. Hermano, usted lastimosamente quizás se le fue un familiar sin el cual la vida no podía continuar. La ansiedad lo mataba o la culpa de aquel error que cometió, tal vez también. Tal vez la depresión o la tristeza, su vida no tenía propósito. O tal vez algo más sencillo, andaba en busca de un lugar donde verdaderamente hubiera paz o se hablara de aquella palabra de vida eterna. O quizás solamente era usted a quien el Señor había llamado para que le sirviera guiando a su pueblo. O no sé, la verdad no me acuerdo. Pero yo sé que usted sí, hermano. Y quiero que recordemos lo que le sigue a esa historia. Por aquellos días quizás un hermano lo visitó y fueron hasta su casa, o quizás se le encontró en la calle. Tal vez fue a la tiendita del hermano Cristian. Pudiera ser que escuchaba el culto desde su casa o veía las transmisiones en vivo de la iglesia, o en alguna ocasión necesitó sacar algo a ese ciber. Y ahí lo invitaron a la iglesia. Le hablaron de la Biblia o de un tal Jesús, o oraron por usted, no lo sé. Y aquí el primer día, hermano. Y aquí usted fue sanado, su operación salió bien, o ni siquiera necesitó operación. Empezó a llegar la bendición económica. El Señor le dio una nueva oportunidad a su matrimonio. Fue libre de ese vicio y nada lo ata hoy. Usted encontró donde refugiarse de aquellas personas que solamente le querían hacer daño. Hubo verdadera tranquilidad y paz y plenitud en su vida después de ese día. En su mente y en su corazón, porque el Señor le enseñó a soltar y a perdonar. Le dio algo por el cual vivir, un propósito, encontró un lugar donde se hablaba de un verdadero Dios. Y fue ese día que se encontró con la voluntad de Dios. Servirle a Él como guía de otros. Mi hermano, le recuerdo que fue el Señor quien lo dejó aquí. No fue por nadie ni por nada que se quedó usted. Fue porque en esta iglesia en la que hoy estamos celebrando, encontró a un Dios que sana, que escucha, que sostiene. Encontró un Dios vivo que hace milagros y que por sobre todas las cosas, siendo bueno o malo usted, lo ama a usted primero. Y yo mismo me hacía la pregunta, ¿de qué me sirve recordar esto a mí? Sirve para cuando se presente la ocasión del problema, de la ofensa, de la prueba o de la palabra que no nos gusta. Nos acordemos que no estamos en esta iglesia imperfecta por los hombres, sino por el amor de Cristo y a Cristo. Para que, como dice el Salmo 103:2, a pesar de todo, alabemos a Jehová por todos sus beneficios y jamás se nos olvide las bondades que Él nos ha dado. Por esto y más, hoy estoy sumamente agradecido
con el Señor por sus bondades y bendiciones, por su voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, porque estamos en crecimiento sabiendo que llegaremos a la meta, porque esta iglesia tiene sueños y metas que el Señor nos ha puesto como iglesia. Hoy un gnomo, mañana tal vez más, sabiendo hoy y viéndola. Que lo más hermoso del resultado que hoy vemos es cómo llegamos a Él. Agradecido y muy expectante porque no solo anhelamos lo material, sino también crecer en lo espiritual. Anhelamos los dones del Espíritu y más que los dones, frutos del Espíritu. Agradecido porque aunque no perfectamente, cada vez más luchamos para cumplir esta oración que hizo Jesús a su Padre. Padre, que ellos sean uno como yo en ti y tú en mí. Agradecido porque muy a pesar de que tan grande sea el reto, así nadie más lo haya hecho antes, el Señor así prometió estar con nosotros. Y cuando las cosas no se dan como esperábamos, ya sea que ese evento no se nos dio o no ir a esa universidad, si sirve de ejemplo, o pasar por aquella situación que quisiéramos evitar, hermano, aquí, en vez de renegar, preferimos decir, Dios es bueno y sabe lo que hace. Amén. Déjale ver con la oración. Gloria a Dios. No voy a hacer tiempo. Dejo el lugar con nuestra hermana Renata. Dios le bendiga, mis hermanos. Pues así como lo dijo nuestro hermano Ángel, a los jóvenes se les dio la idea de prepararles un escrito en el que recordáramos todo lo que hemos vivido como iglesia. Y pues aquí va el mío. Sin un lugar donde estar, sin un banco, ni una sola silla, sin nada, solo un llamado y un Dios que todo provee. La iglesia Jehová Jireh para mí es mi familia, mi casa, mi lugar seguro. Recuerdo muy bien el día en que llegué, cómo olvidarlo. ¿Cómo no recordar aquel 28 de octubre en el que pensé que me llevarían a escuchar a otro padrecito? Pero no fue así. Me llevaron a conocer a mi familia. Hoy es un día muy especial. No solo celebro un año más con la iglesia, celebro al que Dios restauró mi familia. Celebro todos aquellos momentos que nos dio, todos aquellos procesos que nos presentó. Agradezco por la hermosa iglesia que nos dio. Recuerdo muy bien cuando se colocó la primera zapata. Recuerdo a todos los hermanos cavando, en especial a ese hermano que se le decía el hermano Pepe. Lo recuerdo muy bien cavando dentro de una de ellas. Me daba emoción. Recuerdo que hace unos meses antes de esto, la iglesia ya no estaba ubicada en la iglesia a la que se le decía la iglesia grandota. Recuerdo aquella barda que se tuvo que tirar, pues estaba mal. Sobre todo ese día en el que se inauguró la iglesia, fue hermoso, una iglesia propia, ya no más estar de corredor en corredor. Recuerdo ese día que ensayamos por primera vez con la iglesia con vitro piso. Y mi favorito, el día que con lágrimas miré la iglesia, pues ya tenía ventanas. Una puerta muy linda, unas hermosas letras que indicaban su nombre, Jehová Jireh. Y ahí fue donde entendí el significado de Jehová Jireh, Dios proveerá. Porque con mucho esfuerzo se realizó y, como dije, sin una silla, se empezó. Y hoy miro a mi iglesia y digo, Dios es bueno y sabe lo que hace. Porque en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré.
Hoy digo gracias, Señor, por esos pastores que me diste, por el pastor y la pastola. Para mí son como mis segundos padres. Muchas veces les tuve más confianza que a mis propios padres y los aprecio mucho, al igual que cada uno de los hermanos que está aquí. Porque todos somos importantes aquí. Aunque muchos digan que esa iglesia o esos ministerios no crezcan, no funcionen, se estancan o se disminuye, no avanza, pues no es así, porque todo tiene su tiempo. Para muchos será una iglesia pequeña, y aunque sea pequeña, quizás sí lo es, Dios ha obrado muchas veces aquí. Iglesia, no te rindas, aunque todo parezca difícil y sin solución. Cuando parece que es el fin, no es así, porque los planes de Dios son perfectos. Iglesia, somos un faro de luz, aunque a veces no entendamos lo que pasa o el por qué, todo obra para bien, pues Dios es bueno y sabe lo que hace. Feliz día, amado iglesia. Chile. Si el aplauso es para Cristo, déselo fuerte, hermano. Fuerte, fuerte, fuerte. Dejo lugar con la hermana Erika, a quien nosotros le llamamos Kika. Dios les bendiga a todos. Como ya dijo Renata, fuimos encomendados para recordar unos recuerdos que hemos vivido en la iglesia, y este es el mío. Hoy es un día muy especial para nuestra iglesia, porque celebramos el día en que cada uno de nosotros llegó a la iglesia. ¿Quién diría que un día como hoy yo estaría en esta iglesia? Recuerdo cuando empecé a llegar a la iglesia, porque ese día era el primer culto de jóvenes, y parecerá chistoso, pero ese día casi ningún joven había, y recuerdo que esperaba con ansias que llegara el siguiente sábado para volver a ir al culto de jóvenes. Ese segundo sábado que asistí al culto de jóvenes no se me olvidará, porque ahí fue donde por primera vez conocí al Espíritu Santo, que ese día no paraba de llorar. Los pastores no sabían qué hacer, y poco a poco me fui calmando, y después llegué a mi casa y mi mamá se dio cuenta de que había llorado, pero yo le expliqué el por qué lloré y ella no se asustó. Por eso después, al día siguiente, los pastores nos invitaron al culto del domingo, a Esther, y íbamos a la escuelita dominical. Y claro, ¿cómo podría olvidar la parte donde empezaba la administración? Y yo sentía la presencia. Y bueno, igual recuerdo cuando llegaban los cultos, donde el pastor decía que buscaran a su familia. Y ese día, mi mamá pasaba en mi mamá, pensaba en mi mamá y decía, ¿por qué no nos podía acompañar? Pero claro, en esta parte de mi vida igual está la pastora. Que ella nos abrazaba, porque solo éramos Esther y yo, y nos abrazábamos las dos. Y yo anhelaba que llegaran mis papás y poder estar con ellos y abrazarlos como familia. Para mí la iglesia ha sido mi refugio, para mí ha sido más que una iglesia, ha sido mi familia. Cada momento hemos pasado en la iglesia, ha sido maravilloso convivir con la iglesia. Recuerdo cuando se puso la puerta,
Me acuerdo cuando no tenía puerta y para que no se pasara ningún animal a la iglesia, la cerrábamos con sillas y después se le puso la puerta y poco a poco ha ido avanzando la iglesia. Me acuerdo el día en que me bauticé, mi mamá y yo, ese día me sentí tan emocionada y también tomé por primera vez la Santa Cena. Y después de eso, por fin ya formaba parte de esta familia, que poco a poco la he ido siguiendo conociendo. Después me hice parte del grupo de danza y después llegó nuestra consagración como panderista. Hemos pasado por pruebas y a pesar de todo, eso aún sigue aquí en el mismo lugar, pero hemos seguido avanzando poco a poco. Hemos hecho desfiles de la cápsula del tiempo. Al principio solo tomábamos el kilómetro 2 para hacer los desfiles, pero igual logramos expandirnos hasta la ADO. Y se nos unieron iglesias y lo hacemos con la intención de ganar niños. Esta iglesia a la que aprecio mucho y amo con todo mi corazón, sobre todo me gustaría servir junto a mi mamá para esta iglesia que es mi familia, Jehová Jireh sobre todo. La iglesia sigue escribiendo nuevas historias y cada día se sigue escribiendo la historia de la iglesia Jehová Jireh. Dejo el lugar con el pastor.